les traigo un video que me han pedido mucho, increíble, como son todos mis videos con actualización, con un análisis legal. Bueno, me presento para los que no me conocen, yo soy Marcela Torres. Estos videos están creados para Instagram TV en Marce Torres 1 y editados también en un celular, por eso cuando son subidos en YouTube no tienen mayor producción. Espero que lo disfruten. El día de hoy les voy a hablar de todas esas contradicciones y de una actualización del caso Paulette Guevara Farah. Muchas de las personas, muchos de los youtubers han hablado de este caso, pero muy poco sabemos qué pasó con la hermana, qué pasó con el papá, qué pasó con la mamá a estas fechas. Entonces, este video, por lo extenso y por querer abarcar todas las contradicciones que se dijeron en su momento, va a ser dividido en dos. Entonces, si tú quieres saber mi análisis legal, vas a tener que esperar hasta el próximo domingo. Si quieres saber cuáles son las hipótesis que todo mundo hemos pensado, porque son alrededor de 4 a 6 hipótesis diferentes de lo que realmente le pasó a Paulette. Y si quieres saber mi opinión, este video lo analizo no solamente desde el punto legal, sino desde el punto de vista como mujer. Te adelanto un poquito. Todos hemos crucificado a Lizeth Farah. ¿Por qué? Porque no lloró, pero voy a hacerte un análisis exhaustivo de todo lo que se ha hablado de ella. ¿Y cuándo viste al papá de Paulette llorar? No, y sin embargo nadie se lo comió vivo en redes sociales o por medios de comunicación. Vamos a comenzar. Voy a decirles primero cómo va a estar dividido este video. Este video va a estar dividido. Te voy a hablar de la introducción para todos aquellos que no saben quién es Paulette y cuáles son todos los personajes involucrados, el hilo de la historia, fecha por fecha, cómo se fue desarrollando este drama. Para terminar con las varias hipótesis y un resumen. Se escribieron 2 libros de quiénes lo escribieron, qué fue lo que dijeron en estos libros y dónde está actualmente Lizeth, la hermanita de Paulette, que se llama pues igual que su mamá, y qué pasó con su papá y más personajes de la historia. Comenzamos. No, una conclusión que se la llevaron los otros. Ya, esto llegué a la milla. ¿Quiénes han sido todos los personajes involucrados en esta historia? Bueno, los papás, Lizeth y Mauricio, los hermanos de estos papás, que fueron los que por mucho tiempo estuvieron en contacto también con los medios de comunicación y diciendo varias cosas, Arlette y Christopher, y por supuesto las arraigadas niñeras de las hermanitas Guevara Farah, que eran Erika y Marta Casimiro, unas hermanas que también fueron acusadas o también entran de estas hipótesis de qué fue lo que realmente le pasó a Paulette. Y por último, tenemos también como personajes de esta historia al supuesto amante que decían que era de Lizeth Farah, un instructor o que se llamaba Roberto, y también la polémica que escribió un libro, la amiga de Lizeth, que durmió 5 días en la cama de Paulette sin darse cuenta que al final esto va a sonar como, para la gente que no conoce el caso, como un spoiler, pero durmió 5 días en la cama de Paulette sin darse cuenta que en los pies de la cama encontrarían a los 10 días el cuerpo de la niña Paulette. Estos son los personajes. ¿Cómo empieza esta historia? Bueno, esta historia empieza cuando Mauricio y Lizeth en el 2001 se casan. Provenían de 2 familias muy adineradas. Pertenecían a la comunidad libanesa, que es otra de las hipótesis que al final, en el siguiente domingo, veremos por qué tiene importancia que pertenecieran a la comunidad libanesa. Lizeth y Mauricio en el 2001 se casan en una impresionante boda con más de 600 invitados. Y bueno, no es hasta
2010, que bueno, ya contaban con 2 hijas, Lisette de 7 años en el 2010 y Paulette de 4 años en el 2010. Y bueno, pues comenzamos con el hilo de la historia. Vamos a ir desmenuzando día a día cómo fueron ocurriendo los hechos y comentarles en ese día a día un poco de las inconsistencias para al final que cada quien saque sus conclusiones y yo decirles la propia. Para mí todo empieza el domingo 21 de marzo del 2010, cuando llega a entregarle a las hijas Mauricio Guevara, que venía de Valle de Bravo, de haber pasado el fin de semana tanto con Lisette y con Paulette. Entonces dicen, hay un video donde baja Lisette Farah, la mamá de las niñas, a recibir a sus hijas para acostarlas, para todo, mas sin embargo hay versiones de alguno de los guardias del edificio en el que viven que ese día llegó a recibir a las niñas, cosa que no hacía, no bajaba a recibirlas, y saludó a todos cortésmente, y algunos guardias dicen que no era común que ella los saludara, pero también como abogada debo decirles muchas cosas, son especulaciones, entonces si cosas raras llegan a pasar. Entonces ese domingo baja, la recibe, la carga, se ve un video donde está cargando con una sola mano y después una contradicción en un audio donde ella dice en una entrevista a la televisión, donde dice que Paulette pesaba más de 15 kilos y que para ella era imposible haberla cargado. Después hay otra entrevista con Adela Micha, donde dice que las niñas venían dormidas, pero que las despertó y que las subió tomadas de la mano. Entonces, en unas entrevistas dice una cosa, Lisette, es por eso también que fue tan controversial. Entonces, este domingo la recibe, la sube, y ese fue el último día que Lisette Farah vio a Paulette. Lunes 22 de marzo del 2010, por la mañana, Erika, una de las niñeras, como todos los días de clases, va y levanta a Paulette para ponerle su uniforme y, oh sorpresa, la niña no estaba, había desaparecido por arte de magia. Erika va y avisa a Lisette, la niña no está, va y avisa al papá, la niña no está. Entonces las niñeras manifiestan en varias entrevistas que los papás estaban demasiado tranquilos, que la mamá se puso a fumar, que no le hablaron a la policía, que simplemente buscaron por todo el edificio dónde estaba la niña, que fueron a la alberca y que en ese momento estaban destapando la alberca apenas, o sea que la niña no estaba, que las chapas esta es una de las cuestiones, las chapas del edificio del departamento no estaban forzadas, o sea, no había indicios de que alguien por la noche hubiera entrado por la fuerza y se hubiera llevado, secuestrado a la niña. Entonces, fue muy extraña la forma en la que actuaron los papás, pero todos tenemos maneras diferentes de actuar. Entonces, en una entrevista, Lisette Farah manifiesta haber sido ella la que habló a la policía. Posteriormente, en los registros queda que la que habló a la policía fue la hermana del papá, o sea, la hermana de Mauricio, fue la que habló y denunció la desaparición de la niña. Esto fue el martes 22. Todo el martes 23 de marzo, después de una exhaustiva búsqueda en todo el edificio, se llega a la conclusión, o sea, también algo aquí súper extraño, es que el subprocurador del Estado de México va personalmente a ver qué había pasado con la niña. O sea, eso es algo que no pasa comúnmente, y empezaron a pasar cosas extrañas dentro de este caso. Entonces, bueno, pues se llega a la conclusión que no había chapas forzadas, que la niña, bueno, no lo mencioné al principio, para los que no lo saben, tenía una discapacidad motriz y de lenguaje. La niña tomaba medicamentos especiales y terapias para poder recobrar, pero de su conciencia la niña tenía, o sea, su inteligencia perfectamente bien, no tenía ningún problema en relación a la inteligencia, simplemente a su desarrollo motriz y de lenguaje. Todo esto pasa el martes 23. Para el martes 24, yo recuerdo perfecto que se empieza a hacer todo esto mediático, artistas de televisión empiezan a mencionar y empiezan a salir todos estos
anuncios donde ayúdame a regresar a casa, Paulette. Se abre una página, en aquel entonces era el boom de Facebook, estamos hablando de hace 10 años, y bueno, nosotros aquí en Chihuahua nos enteramos y todos estábamos al pendiente del caso de Paulette y veíamos todos los comentarios de qué está pasando, nos enteramos de todo el chisme familiar y todos los problemas por esta página de Facebook donde se estaba buscando a la niña Paulette y donde se pedía, por favor, ayúdenla a regresar a casa. Se pusieron espectaculares por todo el distrito, bueno, por todas en aquel entonces Distrito Federal, y las zonas conurbanas, también pues muchísimo mediático en internet. Todo esto se desata estamos hablando que se hace un drama súper grande en 10 días. Y hasta la fecha pues seguimos hablando de ellos, o sea, fue tan grande. El 26 de marzo, el procurador, como les comentaba, Alberto Vaz Sacal, estuvo en el cuarto de Paulette y hay imágenes donde él va y dice, o sea, no detectan en ese momento ni un olor extraño, ni nadie se percata de dónde está la niña y siguen buscando, ni nadie ve nada absolutamente extraño. La niña el 26 de marzo seguía sin ser localizada y pues habían buscado por todo el departamento que no estuviera en el closet, que no estuviera en ningún lado. El jueves 25 de marzo, por la tarde, la Procuraduría General de Justicia del Estado de México difunde un cartel con la foto de la menor. Todavía se sigue haciendo más mediático y algunos datos de a dónde llamar, de qué es lo que estaban ofreciendo, de que se pedía ayuda, que la ayudaran a regresar, que si la dejaban, decía la mamá en los medios de comunicación, déjenmela en un centro comercial y ya no sigo investigando, solo quiero recuperarla. La mamá siempre se veía muy tranquila, incluso tenían los dos, tanto el papá como la mamá, en las entrevistas decían que el día que regresara, o sea, decían ellos, tenían como que la certeza de que la niña iba a regresar, que el día que la niña regresara iban a hacer una fiesta. Y ponen sale diciéndolo, aquí tienen el video. Y están invitados a la fiesta que vamos a hacer. 27 de marzo del 2010, Lizeth Farah Vaz, en todos los medios de comunicación, entrevistando y dejando entrar a todos los medios de comunicación, dando entrevistas sentada en la cama de la niña, enseñando. Hay también una controversia en relación a esto. Cuando se encuentra el cuerpo de la niña, trae esta pijama, y vean también cómo en la entrevista trae la misma pijama. Posteriormente dice, aclara Lizeth, pero esto ya no salió en los medios de comunicación, que sus hijas tenían la misma pijama, o sea, que la pijama que traían las entrevistas, pues era la de su hermana Lizeth. Y pues pudiera ser, o sea, yo que tengo dos niñas de diferentes edades, sí pareciera que el pijama que trae es más para la edad de una niña de 7 años, no para una niña de 4. Entonces, les digo, muchas cosas pueden o no pueden ser ciertas. Es hasta en tanto este día 27 de marzo que por fin la Procuraduría asegura el área, o sea, lo sacan de su domicilio a todos, al papá y a la mamá, y aseguran el departamento para revisar bien, pero 6 días después, o sea, 6 días después, aseguran el área. O sea, legalmente un procedimiento totalmente viciado. El domingo 28 de marzo, por la noche, Lizeth Farah hizo una llamada a los presuntos raptores, pidió, o sea, bueno, un llamado en la televisión y les dijo lo que les comenté ahorita, les pido por favor que me devuelvan a mi hija, ella necesita medicamentos y tratos especiales, no vamos a seguir investigando, déjenla en un lugar en el que podamos recogerla. Y es aquí cuando la sociedad empieza como a ver y a notar las actitudes extrañas de ella. Siempre se habló de que lloraba sin lágrimas, o sea, vamos a ver un pedacito de los videos de cómo se veía que pujaba, pero no le salían lágrimas. Lunes 29 de marzo, son arraigados los papás, Lizeth, Mauricio y las niñeras.
¿Por qué? Porque todos se habían contradecido en cierto momento y la Procuraduría estaba diciendo que estaban entorpeciendo la investigación y que no entendían todas estas contradicciones entre que uno decía una cosa, que sí estaba en la casa, que no estaba, que quién llamó y por qué, o sea, entre todos. Y luego es cuando empiezan a salir también las versiones de las niñeras de que los papás querían más a los perros que a las niñas, que no les hacían caso, que ellas querían mucho a las niñas, y también versiones donde decían pues que las niñeras tenían tanta necesidad económica que pudo haber sido que fueran ellas. Entonces, bueno, son arraigados los 4. Martes 30 de marzo, ya una vez que están arraigados los padres de Paulette y las niñeras, bueno, la Procuraduría decide hacer por fin una reconstrucción de hechos. Entonces, llevan también, aquí es algo que dicen, se llevaron a una niña con una complexión diferente, con una edad diferente, y bueno, esto tampoco favoreció mucho a esa reconstrucción de hechos. Esto ocurre el martes 30 de marzo, llevan perros, pero supuestamente que los perros no encontraban el cuerpo de la niña porque estaban nada más capacitados para encontrar cuerpos vivos. Entonces, todo, o sea, cada detallito ha tenido algo súper extraño. Miércoles 31 de marzo, 10 días después, es encontrado por uno de los peritos que ya tenían, les había comentado, cuidada el área para que nadie entrara. Entonces encuentra un perito el cuerpo de la niña, y hay aquí un video sumamente polémico donde se oye a una persona diciendo: la madrearon, güey. Vamos a ver. 160. La madrearon, güey. La madrearon. Existe una separación entre el colchón y la piecera de 15.5. 16. 44 de altura. La separación. Pero tiene 2 colchones. ¿Y de profundidad? 8. Tiene 2 colchones. Con una altura total de ellos de 34. ¿Sí? Vale. Nos vamos a estar esta es la nariz. A ver, tú ves. Alrededor de las 2 de la tarde, que es encontrado por fin el cuerpo de Paulette al pie de su cama, es cuando su procurador indicó que había sido por asfixia mecánica, por obstrucción de fosas nasales y compresión torácica. O sea, causas naturales, y murió por un accidente. Los papás pues lo sacaron del arraigo, fueron puestos en libertad, y la Procuraduría con una pericial dijo que había sido una muerte accidental. Aquí también lo que se habla es, en uno de los libros que se escribió, que realmente tenía marcas como de dedos, como que alguien le había intentado tapar la boca, pero eso también lo veremos en las hipótesis. Lo oficial es que había sido por asfixia mecánica, por obstrucción de las fosas nasales, y también lo que mencionaban es que ella recientemente había cambiado su lugar de dormir, que dormía en una cuna y que tenía poco durmiendo en esa cama, entonces que se había rodado y por su misma discapacidad motriz no había podido salir, y pues había fallecido asfixiada meramente por un accidente. El 2 de abril, la Procuraduría General intenta localizar a una persona que se decía había acompañado en aquel viaje que, como les comenté, en un inicio
había ido el papá a llevar a las niñas a Valle de Bravo, pero Lisette no había ido con ellos porque se había ido de viaje con una amiga a festejar su cumpleaños hasta Cabo San Lucas, donde se dice que ella había estado con un supuesto amigo al que estaba intentando localizar la Procuraduría, pero a la única que localizan hasta ese momento es a la amiga que posteriormente escribe un libro también narrando su historia. Ella durmió 5 días sin darse cuenta que a los pies de la cama estaba el cuerpo de la pequeña Paulette. Alrededor del 5 de abril se hace evidente esta pelea entre los papás y entre las niñeras, donde todos empezaron a echarse la culpa en que fueron los papás, fueron las niñeras, pero sobre todo un pleito personal o matrimonial entre Mauricio y Lisette. Empezaron a echarse entre los medios de comunicación, sobre todo Mauricio diciendo que esto no había podido ser un mero accidente y culpaba a su esposa. Sale a la luz esta declaración que hizo ante las autoridades competentes. Entonces, pero yo nunca vi a Lisette, o sea, acusándolo a él. Lisette solamente decía que pues estaba cegado por el dolor, pero que pues que no lo entendía porque estaba actuando así el esposo, pero vimos empezó a ser totalmente notorio, ahora sí, una pelea entre los Guevara. Es hasta entonces se lleva el cortejo fúnebre o el funeral de Paulette. Se hace un entierro del cuerpo completo, no se permite incinerar, pero aquí algo es que la familia Farah y Guevara llegaron a un acuerdo de que acudirían de forma separada a despedirse del cuerpo de Paulette. Es así que al cortejo fúnebre formal acudió la mamá, Lisette y toda la familia Farah, y al día siguiente acuden a despedirla. Ya cuando se había acabado el funeral, toda la familia Guevara habían llegado a un acuerdo para no tener un pleito en el momento del funeral. Entre el 7 y el 10 de mayo empezó un pleito ya más legal y formal de la custodia de su hija mayor, Lisette, que en ese momento tenía 7 años, y al final de la historia vamos a ver dónde está. Empezaron a pelearse porque la tenía la familia Guevara y no quería entregársela a la mamá. Bueno, el 10 de mayo la Procuraduría General de Justicia le entrega la custodia de la menor Lisette de Guevara Farah a la madre, y no es hasta en tanto el 2014 que se termina el juicio. O sea, todos estos años, estamos hablando desde el 2010 hasta el 2014, se termina un pleito por la custodia de Lisette. Aquí podemos ver el expediente que podemos buscar en internet, y bueno, no vemos los acuerdos, pero vemos la fecha de inicio y la fecha en que termina este juicio. En el 2014 termina el juicio de controversias del orden familiar por la custodia de Lisette Guevara Farah. El 21 de mayo se dio por concluido el caso y se cerró diciendo que había sido un accidente. No se declararon culpable a nadie. Como les dije, la autopsia de ley declaró que fue una asfixia mecánica por obstrucción y que fue un simple accidente. ¿Ustedes creen que haya sido un simple accidente? Entonces, fue tan criticado el Procurador General de Justicia del Estado de México, Alberto Basbás, que al recibir tanta presión por esta resolución de archivar el expediente porque pues no había delito que perseguir, renunció al ver tanta presión de este caso y dijo que él como ya no había confianza en sus actuaciones, pues que caso por alrededor de 2 años, y no es hasta el 29 de mayo del 2012 que en los debates que se llevaron a cabo de la presidencia de la República para obtener, estaba como candidato Enrique Peña Nieto, nuestro expresidente de la República, y la candidata Josefina Vázquez Mota, sacan en los debates a relucir
este caso. Entonces Josefina Vázquez Mota arropa a Lisette y bueno, Lisette demanda por millones de dólares al Estado para resarcir el daño que le cometieron y todo lo que había visto en su perjuicio, y Josefina Vázquez Mota le proporciona escoltas, le proporciona camionetas blindadas, y pues vamos a escuchar lo que solicitaba en su demanda Lisette Farah. Interpuso una demanda por más de 531 millones de pesos por daño moral y perjuicios contra el gobierno del Estado de México, ya que aseguró son para salir del país debido a que a raíz de la polémica ha sido estigmatizada y amenazada. Entonces, pues sí se oyó aparatoso el número, pero es a 35 años, es un gasto en dólares, porque yo no puedo seguir viviendo aquí por el acoso que tengo social y mi hija, ¿no? Entonces, 3 de mayo del 2017, 7 años después, es por fin cremado el cuerpo de Paulette y esperamos esté descansando en paz. Dios cuide a ese angelito que pues no tuvo la culpa de absolutamente nada y solamente Dios sabe qué fue lo que le pasó, y las autoridades consideraron que los restos ya no eran objeto de prueba, por lo cual permitieron libros que se escribieron de este caso. Amanda de la Rosa, la amiga de Lisette que la acompañó a este viaje polémico donde dicen que no solamente viajó para festejar el cumpleaños, sino también con un supuesto amigo de Lisette, que aquí está una portada donde sale él. Se escribieron 2 libros, uno escrito por Amanda de la Rosa contando su historia, porque acuérdense que ella durmió por 5 días en la cama de Paulette sin percatarse, y ella, bueno, en este libro donde lo titula ¿Y dónde está Paulette?, ella asevera que no haber notado absolutamente nada, y bueno, pues ensalza a las procuradurías diciendo que pues hicieron lo correcto en no culpar a nadie para tratar de ellos librarla y salir poniéndose la palomita de que habían encontrado un culpable y que habían hecho lo correcto porque pues había sido un accidente. También es escrito otro libro en base a todas las investigaciones. Este libro la verdad es que fue bien realizado porque también habló con expertos sobre análisis de cada una de las pruebas. Este libro es que lo pueden encontrar, y pues el que quiera saber más del tema puede comprarlo. Ahora sí, lo que estamos a punto de ver es todo lo que han estado esperando. Voy a dividirlo en conclusiones e inconsistencias y todas las hipótesis y mi conclusión personal y legal. Ok, conclusiones e inconsistencias. Las autoridades no aseguraron la habitación. El encargado fue el subprocurador Alfredo Castillos, que no tenía por qué haber sido él el encargado. Los perros nunca encontraron en el cuarto, no encontraron el cuerpo de Paulette. La prueba se sometieron a una prueba de detector de mentiras que no fue bien calibrada, porque les hicieron como 2 preguntas al papá y 2 preguntas a la mamá sin haberla calibrado antes, como se hace que empiezan a preguntarles, ¿tu nombre es este? Y que tienes que, ¿tu nombre es Lisette? Tienes que decir sí, y empiezas a calibrar. Entonces esa prueba fue realizada de una manera errónea. Los primeros reportes dicen que murió días después, o sea, los primeros reportes dicen que murió como 4 días y que tenía alimento en el estómago esta Paulette, y posteriormente cambian y dicen que no, que tenía muerta de 5 a 9 días para que encuadrara como un real accidente. En la reconstrucción de hechos fue realizada con una niña diferente y de otra edad. Lisette nunca lloró lágrimas. Vincularon a Lisette con el gobierno de México, que supuestamente le ayudaba un tal Luis Miranda, y el viaje que se dice que realizó a Cabo San Lucas para festejar a su amiga Amanda. Versiones dicen que estuvo con un amigo, que pues eso qué, ¿verdad? O sea, no por eso fue la culpable.
Entonces, bueno, estas son las conclusiones e inconsistencias que se dieron en todo el caso. También pues que traía, en una de las entrevistas traía el pijama de la niña, que puede haber sido el de la hermana, que tenían uno igual, que también siempre aseguraba que la niña iba a volver y que iba a hacer una fiesta, y menciones raras como que decía, ay, es que ya no entiendo, pues se la han de haber llevado los ovnis. Declaraciones muy extrañas que hacía Lisette, pero pues esas no son pruebas contundentes de culpabilidad o para poder sentenciar a una persona. Hipótesis. Vamos a hablar de 5 hipótesis que se dieron en este caso. ¿Cuáles son estas 5 hipótesis? A ver, los vecinos decían que una noche antes había escuchado una pelea con los padres, que supuestamente Lisette, la hermana mayor, había ido a tapar a la hermanita para que no escuchara tantos gritos, y la había tapado de más hasta que pues quedó asfixiada, y que los papás pues trataron de esconder el cuerpo. Aquí legalmente pues no hubiera podido ser punible el hecho de que la hermanita accidentalmente la hubiera asfixiado y con esto ocasionado su muerte, porque pues ni siquiera era una menor infractor por su edad de 7 años. Entonces, esa es una de las hipótesis. Otra de las hipótesis es que Mauricio y Lisette ya no vivían juntos. Si recuerdan, ellos habían viajado por separado, el papá había llegado a dejarle a las niñas, y bueno, se dice que Mauricio ya no vivía ahí y que ella pues tenía a un supuesto amante en el departamento, y que él llegó sin haber avisado por la mañana por ciertas cosas. Entonces el supuesto amante se pasó al cuarto de enseguida, que el cuarto de enseguida era el de Paulette, y al estar en el cuarto de Paulette, para que Paulette no gritara, pues le tapa la boca y pues ocasiona su muerte por asfixia. Esa es la segunda hipótesis. La tercera hipótesis dice que los padres fingieron un secuestro, por eso de que no hubiera puertas forzadas, de que tenía ella siempre la certeza de que la niña iba a volver. Entonces se dice que el papá Mauricio tenía tantas deudas, y como pertenecía a la comunidad libanesa, sabía que si fingían un secuestro iban y pues la niña, como tenía problemas de lenguaje, pues nunca iba a poder decir dónde estuvo, pero iban a recibir ayuda de la comunidad libanesa y él iba a poder salir de todas sus deudas. Entonces, pero que a las supuestas personas que les estaban ayudando con este secuestro, pues se les pasó la mano y falleció la niña. Esa es la tercera hipótesis. La cuarta hipótesis es que las niñeras habían intentado secuestrar tenían problemas económicos para obtener dinero y poder salir de sus deudas económicas. Esa es la cuarta. Y la quinta hipótesis, súper random y rara, o sea, es que si se fijan, se había hecho, o sea, esta es como conspirativa, que yo no creo en esas cosas, que se había hecho para un sacrificio para el día de la primavera, que fue pues los días, pues más o menos alrededor de los días que la niña falleció, y que se hizo como un sacrificio para en honor a las fechas de la primavera. Entonces, esas son las 5 hipótesis. Mi conclusión sinceramente es que cosas extrañas llegan a pasar, y cosas extrañas en algunos juicios me ha tocado ver donde piensas que cierta persona es la culpable, pero realmente cosas extrañas pasan. Entonces puede ser que sí haya la niña rodado y haya sido asfixiada. O sea, lo que no creo es pues que los perros hayan entrado y no la hayan encontrado. Híjoles, aquí estamos hablando, por ejemplo, de que si en estas hipótesis fueran realidad, pues hubieran dado a lo mejor muchos delitos. Homicidio imprudencial en contra de la hermana, si por culpa de la hermana se murió, privación ilegal de la libertad, homicidio agravado si fueron los papás los que la mataron, pues todo esto pudo pasar. Pero lo que sigo viendo en común es, si se fijan, tanto en el caso de Santoy Riverol como en este caso, seguimos atacando siempre más a las mujeres. O sea,
en ambos casos se le sentencia a la mamá o a la hermana por no llorar. O sea, eso se me sigue pareciendo injusto. No conozco a ninguna de las dos partes, mas sin embargo creo que sentenciar a alguien simplemente porque no le salieron lágrimas o porque se fue a una fiesta después o porque tenía un amante y pensar que por eso ella es la asesina de su propia hija, se me hace algo súper aberrante. Saquen ustedes sus propias conclusiones, díganme qué es lo que piensan que pudo haber pasado, cuál es la hipótesis, coméntenme cuál es la hipótesis de estas 5, cuál creen que ustedes que fue la real. Y también, pues el día de hoy Mauricio Guevara vive en Monterrey, rehizo su vida con una persona, no se encuentra nada en las redes sociales, yo creo que por lo mismo, por lo que hemos crucificado tanto a Lisette, no tiene redes sociales. Lisette en estas fechas debe de estar cumpliendo los 18 años, Lisette la hermanita de Paulette, y bueno, pues no está tiene perfil de Instagram y de Facebook, pero con otro nombre. Tiene una relación muy cercana con su papá, porque pues aquí están, le pone likes a las fotos de su papá, y tiene una relación cercana con su abuelo, que también se llama Mauricio Guevara, al cual también le pone likes y lo sigue. Entonces Lisette tiene una buena relación con su familia paterna. No pude cerciorarme de qué sucede con la familia materna porque no encontré nada en redes sociales. Él sigue trabajando, el papá sigue trabajando en la industria inmobiliaria, y en su perfil podemos encontrar varias publicaciones en relación a secuestros y desaparecidos, donde da recomendaciones, como en esta publicación, de cómo prevenir secuestro de los hijos. Entonces, esta es la actualización de la vida de los protagonistas de esta triste historia. Esperamos que Paulette pues descanse en paz, y si les gustó, coméntenme, denle like, compártanlo, y gracias por escucharme. Nos vemos el próximo domingo.